Bienvenidos a La Voz de la Biblia, el espacio donde aprenderás la palabra de Dios al dejar que ésta, en su luz, se interprete a sí misma. Episodio 3 de El Rapto. En La Voz de la Biblia seguiremos estudiando la Gran Tribulación como cumplimiento histórico y proyección profética. En el episodio anterior dejamos sentadas las bases de lo que llamamos el mapa conceptual escatológico, referido a Mateo 24, Marcos 13 y Lucas 21. Una lectura que respeta el orden del texto bíblico, la continuidad entre el Antiguo y Nuevo Testamentos y la coherencia interna de las palabras de Jesús sin forzar esquemas externos. Por respeto al tiempo de todos, hoy no haremos repaso. Quien no haya escuchado el episodio anterior probablemente tenga dificultades para seguir este desarrollo, porque este episodio es una continuación directa. Comencemos. Diego, te doy libertad total. ¿Por dónde quieres continuar? Bueno, el objetivo de hoy es responder una pregunta clave que suele ser el punto de mayor confusión en la escatología. Y es, ¿por qué la Gran Tribulación tuvo un cumplimiento histórico, aunque también posee un carácter profético hacia el futuro? Y a partir de allí ordenaremos correctamente la secuencia bíblica de los acontecimientos, a saber, el día del Señor, la resurrección, el arrebatamiento, la venida de Cristo y el destino final de los santos. Porque el problema de fondo siempre ha sido leer el texto imponiéndole un sistema doctrinal o denominacional de creencia. Y ahí radica el problema de fondo. Bien, Diego, entiendo el concepto. En el episodio anterior nos dejaste a todos con la expectativa de saber cómo es que la Gran Tribulación tendrá también un cumplimiento a futuro. Bueno, quisiera empezar entonces con un testimonio que revela el problema de fondo del que vengo hablando. Hace un tiempo estuve dialogando, más que debatiendo, con una persona adherida al dispensacionalismo, y yo no fui a imponerle un sistema, sino a hacerle preguntas directas al texto bíblico sobre el cual basábamos nuestra retórica. Y el punto de fricción fue Mateo 24. Esta persona afirmaba que todo lo que Jesús allí describe se cumplió exclusivamente en el año 70 DC, con la destrucción de Jerusalén. Y tenía razón. En parte la tenía. En parte porque la Gran Tribulación es justamente de doble cumplimiento, entonces hay mucho que todavía no se ha cumplido, escatológicamente hablando. Claro, la Gran Tribulación ya se cumplió toda para el tiempo de Israel, según nos explicaste. Perdón, para el pueblo de Israel. Exactamente. Y es lo irónico que el dispensacionalismo plantee que Dios tiene que tratar todavía con Israel. Pero aquí esto no contradice a Romanos 11. Romanos 11, para yo no reinventar la rueda, les recomiendo que vean sobre esto de los labios de Sugel Michelén, reformado. Así es. Evitemos fijarnos la denominación. Es cierto que hay denominaciones que por ende, por pertenecer en descendencia de ciertos conceptos bíblicos, van a tener más o menos errores doctrinales que otros, pero si nos empezamos a fijar en eso por una cuestión de repudio interior que tengamos por defender naturalmente nuestro estado de pertenencia a una denominación en concreto, vamos a ver bien o mal antes de tiempo, a prejuzgar si un mensaje sea fidedigno a la palabra de Dios o no, y ahí radica el problema. Porque nosotros podemos aprender de muchas denominaciones, siempre y cuando en lo que estén enseñando se amparen en la palabra de Dios. Bueno, eso es peligroso, porque podés decirnos que hasta un mormón puede estarnos hablando la verdad.
En realidad no es peligroso si nosotros conocemos la palabra de Dios. Un mormón puede estar diciendo algo que sea completamente bíblico, aunque el 95% de todo lo demás que enseñe sea completamente sectario. Nosotros tenemos que enfocarnos en qué sí está diciendo esa persona, sea la secta o denominación a la que pertenezca, que esté avalado por la suma de la palabra de Dios. Cuando una palabra es de Dios, se tiene que denotar porque no se contraponga con otros textos bíblicos. Esto respeta la suma de la palabra, que como bien dice la Biblia es la verdad. Entonces a mí me ha pasado de aprender muchísimo de personas y conceptos profundos de personas que han predicado el pretribulacionismo, y yo he aprendido más sobre el posttribulacionismo y le he dado la razón. Estás diciendo que escuchando pretribulacionistas te aferraste más al posttribulacionismo. Exactamente, parece una ironía y en sí lo es, pero es que lo que vale es la palabra de Dios. Entonces, no va a quién escuchemos nosotros y qué es lo que escuchemos, sino que lo que se nos esté diciendo esté avalado por la suma de la palabra de Dios. Entonces, esto también nos evita el andar cayendo en el error. Ya sé de qué va a hablar. Sí, esta línea ya la conozco. Y no escuchamos porque ya sabemos de qué va. Tratemos de no hacer eso y de escuchar lo más que podamos, siempre y cuando estemos bien firmes en la palabra, porque el Señor nos puede sorprender y revelar cosas a través de esos hermanos que a veces tendemos a menospreciar o a menospreciar su mensaje. Y para dar un brevísimo repaso de todo lo que este hermano Sugel Michelén explica en su retórica sobre Romanos 9, y después podemos dejar el enlace abajo. Exactamente, en la descripción del video dejaremos el enlace a este otro video del hermano. Bien, para dar un brevísimo repaso, hay que decir que Romanos 11, visto a la luz del dispensacionalismo, yerran muchas cosas, porque ahí sí se separaría lo que es el pueblo escogido de Dios, viéndolo como el Israel étnico, de lo que es el pueblo escogido de Dios entre los gentiles, y la Biblia no hace eso. La Biblia dice que de los dos pueblos el Señor hizo uno. Entonces, ¿cómo se entiende Romanos 11? La Biblia dice de que Dios ha dejado remanente en Israel, pero ese remanente no es porque sean israelitas en la sangre. Esto me trae a colación el pasaje que dice, Diego, que Dios ya no nos ve más como judíos según la ascendencia étnica, sino que ahora, en lugar de ser judíos por estar circuncidados en la piel, Dios está viendo la circuncisión del corazón. Exactamente, el nuevo nacimiento. Para Dios ya no es más judío el que es descendiente de Abraham físicamente. Para Dios es judío aquel que está en Isaac. En Isaac te será llamada descendencia. Pertenecemos a Abraham, pero por promesa, no por ascendencia étnica. Porque somos los hijos de la fe. Exactamente, eso lo he entendido. Ya no hay más dos pueblos. No hay dos pueblos. Eso de dividir los pueblos y decir Dios se lleva a su iglesia porque tiene que seguir tratando con su pueblo escogido, porque si no quiere decir que Dios abandonó a su pueblo. Hemos entendido mal. Dios no abandonó a su pueblo, Él es fiel, pero el remanente del pueblo de Israel es en Cristo, no fuera de Él. El remanente es todo aquel que está predestinado a ser salvo en Cristo. Aquel que acepta a Cristo en su corazón, en su vida como Señor y Mesías. Ese israelita étnico pasa a ser del Israel de Dios. Entonces lo que dice Romanos 9 es que ese remanente se va a consolidar hasta que la plenitud de los gentiles se salve, y allí será cuando todo Israel será salvo, pero no todo el Israel refiriéndonos a la nación de Israel y a sus habitantes por ser nativos de Israel, sino a toda Dios viene a salvar la tierra de Israel y a todos los israelitas que son en Cristo, no por la sangre, sino por ser regenerados. Entiendo perfectamente. Entonces, la salvación va paralelamente. El Señor, mientras trata con el remanente de Israel, que son los que ahora son en Cristo, pueblo de Dios, a la misma vez consolida el número completo de gentiles que se van a salvar paralelamente a ese remanente. Y una vez que llegue la plenitud de los gentiles a los pies de Cristo, al mismo tiempo todo Israel será salvo, porque de los dos pueblos Dios hizo uno. Excelente, esto tira muchísimo
la concepción que se tiene en el dispensacionalismo del trato que Dios tiene con Israel distintamente al pueblo gentil. Y no solo eso, que has acertado plenamente, sino que también ancla las bases de nuestro estudio, porque hemos venido diciendo lo que la Biblia dice: la gran tribulación, la aflicción de Jacob, ya se llevó a cabo en la semana 70. Sé que nos hemos ido por las ramas, pero hay algo que quiero preguntarte. Si la gran tribulación ya pasó para el pueblo de Israel, y Apocalipsis 12 lo confirma, que Israel será guardado mientras el dragón ataque a su remanente, es decir, a nosotros, ¿cómo nos consolidamos con la idea de que si no habría otra gran tribulación como aquel ya después, la Segunda Guerra Mundial, sin ir más lejos, no haya superado a la gran tribulación en lo que fue persecución y dolor para el pueblo judío? Es una excelente pregunta, y es una que yo me he hecho, porque si la gran tribulación demuestra que no habrá otra como esa, ¿qué pasó después con el holocausto judío? Pero gran tribulación no tiene que ver con el impacto en cuanto a la tortura hecha a los judíos, sino el impacto que tuvo la gran tribulación como tal desde el punto de vista del pacto de Dios con lo que fue su pueblo escogido antes de que viniera Jesús y aboliera esa distinción étnica. No sé si se entiende. Sí, más o menos veo para dónde vas. Estás diciendo que no se basa de ser gran tribulación por lo que los judíos enfrentaron a nivel de tortura y muerte, sino lo que enfrentaron por la separación que tuvieron del pacto de Dios. Así es. Porque esa gran tribulación contribuyó a que se destruyera lo más sagrado para ellos, el templo de Jerusalén. Entonces, ya vimos en el episodio número 1 de que, por ejemplo, la muerte dentro de la gran tribulación va a ser por decapitación. En esta gran tribulación gentil va a ser por decapitación, y que comparada a cómo murieron otros hombres de Dios en el tiempo, la decapitación es una muerte rápida. No es linda, pero es mucho más aceptable, si quisiéramos, que ser matados a cómo murieron otros cristianos a través de la historia. Entonces, no es gran tribulación la que vamos a enfrentar por el grado de sufrimiento que tendremos al dar nuestras vidas por Cristo, a los que nos toque darlas, sino por el grado de impacto que tenga la gran tribulación al ser una de magnitud mundial, alcanzando a todo el mundo. De la misma manera, la gran tribulación no se aprecia de ser grande por haber sufrido más en Israel la gente que cuando sufrió por el holocausto. Para nada. Por el holocausto nazi, para nada, sino que la gran tribulación desde la perspectiva judía como pueblo de Dios fue grande porque se destruyó el templo de Jerusalén, se sitió la ciudad, y aunque hubo mucho menos tortura que en los campos de concentración judíos en la Segunda Guerra Mundial, el impacto sobre el pueblo judío fue mucho más grande, justamente por todo lo que acabo de expresar a nivel espiritual. Dios no siempre ve las cosas como la vemos nosotros. El que demarcó que sería una gran tribulación no fueron los propios judíos comparando martirios, no fue el propio que impuso los martirios sobre Jerusalén, fue el mismo Señor Jesús. Hay que ver a qué Jesús le llama gran tribulación, indistintamente de lo que podamos percibir nosotros. Excelente respuesta, Diego. No lo digo por romantizar ni por halagarte, pero a veces no nos enfocamos en lo que Dios ve y cómo lo ve. Amén, gloria a Dios. Entonces, el Señor ya tiene su remanente en Israel, predestinados a salvación. Cuando Él venga, viene a buscar a todo su pueblo, no a dos pueblos, no a hacer distinción entre uno y otro. Él viene a buscar a su iglesia, que está conformada por todos los humanos que han aceptado a Cristo como Señor de sus vidas. Bien, Diego, ha quedado más que aclarado el punto. Volvamos entonces a este debate que tenías con esta persona en las redes. Bien, el problema de este hombre
con el que yo debatía sobre Mateo 24 es que era incapaz de ver algo elemental. Más que debate, era un diálogo que él no sabía continuar. Jesús declara explícitamente que su venida ocurre después del colapso cósmico, el mismo que está reflejado no solo en el mapa escatológico nuestro, sino también en el sexto sello de Apocalipsis 6, cuando el sol se oscurece, la luna también, y las estrellas caen, cuales higos de la higuera, sobre la tierra. Entonces, el colapso cósmico, sol sin luz, luna sin resplandor y estrellas cayendo del cielo, aparece de manera idéntica en Mateo, Marcos y Lucas. Yo le hice una simple pregunta que te la hago ahora a vos, a mí. Si quiero ver cómo respondes, porque quizás es difícil de entender. Según el texto bíblico, sí, ¿Jesús viene antes o después del colapso cósmico? Viene después. Bien, yo no le pedí una opinión a este hombre, le pedí que leyera el texto, así como has hecho vos, porque el texto no da margen. Jesús dice inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor y las estrellas caerán del cielo, etc. Entonces, y ese entonces no tiene que ser tomado trivialmente, ese entonces demarca un después de estas cosas aparecerá la señal del Hijo del Hombre. Entiendo. Este tote, en griego es tote, es entonces. Es cuando Jesús dijo entonces. Tote es un marcador temporal, no es algo simbólico. El texto no permite invertir el orden. Tribulación, colapso cósmico, aparición del Hijo del Hombre. No hay espacio para una venida secreta previa. El texto no la conoce. El día del Señor se refleja en toda la Escritura. Entiendo, pero volviendo a lo de antes, Mateo 24, Marcos 13 y Lucas 21 muestran la venida de Jesús y a los escogidos en las nubes del cielo. Sin embargo, ¿no puede ser acaso que haya un rapto previo que le haya sido revelado a Pablo? Algo que quedaste también en explicar. Sí, pero antes de ir a lo que le fue revelado a Pablo, yo te tengo que pedir disculpas. A veces voy a omitir seguir el formato de tus preguntas, si me permitís. ¿Por qué harías eso, Diego? Lo haría porque si sigo el formato de tus preguntas, yo tengo un esquema donde siguiéndolo podemos llegar mejor a destino, si te parece, y entender todas las preguntas que vayan sucediendo en el camino. Lo de Pablo no es una pregunta menor, sino que es algo esencial, porque el dispensacionalismo basa su argumentación de que a Pablo le fue revelado el misterio del arrebatamiento, pero lo vamos a entender mucho mejor cuando hayamos visto otras cosas antes. Entiendo, Diego, y lo respeto. Quisiera saber qué propones para que estudiáramos antes en la palabra. El día del Señor es clave en todo el Nuevo Testamento y viene desde el Antiguo Testamento. Si uno busca el día del Señor o el día de Jehová en el Antiguo Testamento en Google, le pedimos a Google, búscame todos los pasajes, los versículos bíblicos sobre el día del Señor, sobre el día de ira de Yahvé o Jehová, van a saltar un montón de textos. Pero Joel 2, Isaías 13, Sofonías 1, Zacarías 14, nos va a demostrar que hay un mismo patrón. Para asombro de todo el que haga este ejercicio, se va a encontrar con que esos días está hablando el Señor de periodos bélicos que sí sucedieron antes en la época del Antiguo Testamento, pero fueron una sombra profética de un día que no es un periodo de tiempo, sino que es el mismo día final, que la iglesia primitiva siempre consideró como el día de la parusía, la segunda venida de Cristo. Entiendo, Diego. Explícanos un poco más. Yo estuve leyendo Joel 2, Zacarías 14, Sofonías, y he visto que aparece el día de tinieblas, el sol oscurecido, la luna sin luz, este estremecimiento cósmico, este juicio divino que aparece en nuestro mapa escatológico. ¿En serio lo hiciste? Sí, me di a la tarea, no es tan difícil. Es solamente googlear los pasajes
y comparar. Bueno, te felicito, eso que viste no es simbología política. Política. Hay muchos que creen que las estrellas cayendo del cielo, la luna sin resplandor y el sol también, se refiere a estados de reyes, de poderosos. Las estrellas caerán del cielo. Bueno, también podrían ser ángeles. Exacto, porque los ángeles son referenciados como estrellas, simbólicamente así es. Claro, pero no siempre, y ahí está el detalle. Tenemos que saber diferenciar cuando la Biblia está hablando de algo literal o de algo simbólico. Y en Apocalipsis no creo que sea muy fácil hacerlo. Realmente es más fácil de lo que pensamos cuando leemos en contexto. Todos estos pasajes, Joel 2, Isaías 13, Sofonías 1, Zacarías 14, nos vienen hablando de un día donde literalmente no va a haber luz de sol ni de luna y las estrellas caerán del cielo. Curiosamente, Apocalipsis 6 nos muestra lo mismo en el sexto sello, para aquel que quiera indagar desde el versículo 12 en adelante, que lea, y Jesús plantea lo mismo en Mateo 24, Marcos 13, Lucas 21, y es el único texto donde se muestra el arrebatamiento de la iglesia. El único texto donde se muestra que los ángeles acomodan desde un extremo del cielo hasta el otro a los escogidos es el texto donde se habla de estos acontecimientos. Bueno, también está Primera Tesalonicenses 4. Primera Tesalonicenses 4, ya lo vamos a tocar, pero es el mismo pasaje de Mateo 24, Marcos 13 y Lucas 21. ¿Es el mismo pasaje? Sí, ya lo vamos a estudiar, te lo prometo. Espero entonces, expectante. Bien, lo que nosotros tenemos que tener en cuenta es que no da espacio a este evento para que sea dedicado a los reyes o poderosos que caerán como si fuesen estrellas cayendo del cielo. Tampoco es Satanás cayendo del cielo, porque eso sucede en Apocalipsis 12. Pero Apocalipsis 12 es a futuro. Hasta el día de hoy, Satanás tiene entrada al cielo. No me digas. Sí, si nos vamos a Job, sin ir más lejos, vemos que los hijos de Dios, los Bené, Ha Elohim, se presentan ante Dios. Y cuando se presentan ante Dios, entre ellos va también Satanás. Entonces, lo que estamos viendo es que Satanás no pierde su derecho a entrar frente a Dios, sino hasta Apocalipsis 12. Y Apocalipsis 12 todavía no ha ocurrido. Claro, pero Jesús dijo que él veía caer del cielo a Satanás como un rayo. Bueno, cuando Jesús dijo eso, estaba hablando justamente cuando manda a sus discípulos con su poder para obrar milagros. Es muy probable que Jesús, mientras los discípulos hacían eso, viera a Satanás cayendo como un rayo, o puede ser que Jesús, efectivamente, se haya estado refiriendo a cómo cayó Lucifer cuando se rebeló contra Dios, aunque la Biblia, más que el relato de Jesús, no especifica el cuándo. Exactamente. Pero, aunque Satanás haya sido echado del cielo como un rayo, no es sino hasta Apocalipsis 12 que él pierde su autoridad para estar frente a Dios. No puede ser algo pasado Apocalipsis 12, porque ahí dice que Satanás arrastra con su cola a la tercera parte de las estrellas, es decir, de los ángeles de Dios, y en un contexto donde está empezando la gran tribulación, porque el dragón va contra Israel después de ser arrojado del cielo. Claro, contextualmente no puede haber sido miles de años antes. Entiendo perfectamente, y me has dado mucho en qué pensar. Bueno, la palabra de Dios es sorprendente. Ahora, no puede ser simbología política, porque claramente se está hablando de un evento astrológico, cósmico, donde los astros realmente van a sufrir la consecuencia de la ira de Dios. Va a quedar demostrada la ira de Dios a través de acontecimientos de orden natural. Bien, la Biblia entonces nos habla de un evento cósmico real, y yo he leído el sexto sello y veo que sí es definitivamente la misma escena, el mismo día. Sí, mira, leamos Apocalipsis 6. Quiero que te dirijas al versículo 12. ¿Tenemos tiempo todavía? Sí, tenemos unos 4 minutos. Bueno, vamos a ir rápido entonces. ¿Qué dice Apocalipsis 6, versículo 12? Dice: miré cuando abrió el sexto sello,
Y aquí hubo un gran terremoto, el sol se puso negro como tela de silicio, la luna se volvió como sangre y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra. Continúa, por favor, hasta el final. Ok, dice, y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y los reyes de la tierra se escondían y decían, caed sobre nosotros y escondednos del rostro del que está sentado en el trono y de la ira del Cordero. Y Juan concluye, hasta ahí, hasta aquí nomás. Fíjate la discrepancia. Se vienen dando los eventos cósmicos de los que venimos hablando y después los reyes de la tierra dicen, caed sobre nosotros y escondednos del rostro del que está sentado en el trono y de la ira del Cordero. Claro, pero es en el mismo día, podría referirse a ellos. Pero ¿qué es lo que está pasando alrededor? Sí, efectivamente, la Biblia habla de catástrofe natural. Exacto. Las estrellas van a caer del cielo, el cielo se va a abrir, se va a ver el rostro de Dios, se va a ver a Dios Padre en su trono y a Jesús viniendo sobre las nubes. Entonces, todo indica que va a ser un acontecimiento de terror, donde, como vamos a estudiar más adelante, va a haber un solo gran terremoto que va a remover a toda isla de la tierra de su lugar, un terremoto como nunca hubo en el mundo. Porque el gran día de su ira ha llegado, concluye, ¿y quién podrá sostenerse en pie? La pregunta rompe los esquemas. ¿Quién podrá sostenerse en pie? Esto es tremendo, Diego, porque el sexto sello muestra claramente la venida del Cordero, pero aún no se abrió el séptimo. ¿Cómo puede ser que Jesús venga en el sexto sello si después vienen trompetas y copas? La clave, un solo día, múltiples dimensiones. Has hecho una excelente pregunta y la clave es entender que el día del Señor es un día único, pero con múltiples dimensiones de juicio, como bien acabas de decir. Mateo 24, Apocalipsis 6 y Joel 2 no describen procesos largos, sino que describen un día en el que en el mismo se oscurece el cosmos, se manifiesta el trono del Padre, el Cordero desciende en las nubes y los escogidos son reunidos, mientras el mundo incrédulo entra en pánico. Esto no contradice el orden de los sellos, lo que hace es mostrarnos el clímax, pero no toda la cronología detallada. Diego, estoy leyendo acá que dice que se va a ver el trono de Dios y a Jesucristo viniendo sobre la tierra. Es un detalle glorioso que muchos pasamos por alto cuando lo vemos. Te lo explico la próxima. No, explica ahora porque estoy viendo que se va a ver a Dios o mis ojos me engañan. Tus ojos no te engañan. Se va a ver a Dios sentado en su trono. Los cielos se van a abrir y se va a ver a Dios. Es que sí, yo he estado estudiando algo de escatología y he visto que en el día del Señor se va a ver el arca del pacto en el cielo desde la tierra. Así es. Esto no es simbología, aunque tiene su lado simbólico, pero literalmente Jesús viene en un día donde se va a dejar ver el cielo abierto, algunas señales como el arca, ¿no es cierto? Pero también el rostro de Dios en su trono, mientras Jesús viene descendiendo. Pero esto es tremendo. Esto es, a ver, el rostro de Dios no me verá hombre alguno y vivirá, dijo Dios en Éxodo. ¿Y qué pasa con los que no sean arrebatados en el día del Señor? ¿Acaso van a seguir viviendo? No te lo puedo creer. Gloria a Dios. Es un detalle asombroso que está en las Escrituras. No, pero es que es alucinante. El mismo Dios Padre se va a dejar ver. ¿Acaso no es la misma forma de decir que el que ve a Jesucristo estará viendo al Padre en ese momento? No, el texto no te lo permite, porque dice que mientras se ve el cielo abierto, se ve a Dios Padre ahí, ¿sí? Se ve el rostro de aquel que está en el trono, y al estudiar que es la misma profecía de la venida de Jesucristo, mientras se ve el rostro del Padre en su trono, también se va a ver a Jesús descendiendo desde los cielos. Dos seres que conforman una misma deidad.
Esto es alucinante. Se nos ha acabado el tiempo y tengo ganas de más. Hay muchos detalles en la palabra de Dios, pero lo dejamos para después. Sí, armate bien todas las preguntas que vas a tener y bueno, a los oyentes les invito cordialmente a que dejen toda pregunta que se les ocurra, toda la que sea. Tanto no solo de Apocalipsis, si quieren aprender otros temas también, y en futuros episodios estaré explicándolos todos. Bueno, Diego, en cuanto a eso, muchas gracias, bienvenidos a los oyentes, pero quería acotar algo. Estaría bueno hacer una edición final especial si es que llega a haber alguna o algunas preguntas para que las respondamos allí al final de este estudio. Mira que va a faltar tiempo, ¿eh? Algunas se van a poder ir consolidando y respondiéndose en el camino, otras quizá no, y se haga mucho más adelante. No importa, lo importante es que la gente no se quede con sus dudas y podamos ir ordenados a la vez que respondiendo. Excelente, me parece perfecto. En caso, si algún oyente ve que su duda no está siendo respondida, que pierda cuidado que, si Dios permite, en algún futuro episodio especial, al final de este estudio del rapto, vamos a responder a sus preguntas. Excelente, Diego. Bueno, hemos llegado al final. Seguiremos estudiando más en el próximo episodio sobre el rapto, aquí en La Voz de la Biblia. Shalom.